Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales, de la extensión de la Kehilá de Yehoshua, volviendo a casa de mi padre. Bendiciones para todas en este Yom Shabbat, Yom de reposo, Yom de regocijo que estableciera nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot. Así que muchas bendiciones para mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua y bendiciones para todos nuestros hermanos que estamos en la dispersión, que estamos entre las naciones. La gloria y la honra, la tífere, la cabot, a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y para nuestro Rey, Yehoshua Hamashiach, que el Padre nos da la oportunidad de poder estar aquí nuevamente en Yom Shabbat, en tiempos señalados y en los comienzos de mes, para poder disfrutar de sus tiempos señalados. Y este es un tiempo que el Padre mandó a regocijarse porque tiene que ver con su creación y somos parte de su pueblo. Así que a disfrutar del Yom Shabbat, Yom de reposo, Yom de bendición, y que el Padre nos diera. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, como le es nuestro estimado amigo y amiga el Morearo Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales, y también al cuerpo de Morín y Bemorot de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales a ellos también, un fuerte abrazo a la distancia. Y ellos también, al igual que yo, agregamos nuestro granito de arena, como siempre lo hago saber. Recuerden que estamos en las redes sociales bajo el nombre Kehilá de Yehoshua. Estamos en Facebook, en Telegram, en WhatsApp y a través del canal de YouTube, la Kehilá de Yehoshua, donde usted puede disfrutar de diversos temas y enseñanzas que le van a ayudar a su crecimiento. También estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy, y somos una comunidad en línea, una comunidad que está debidamente registrada, organizada, por supuesto, en los Estados Unidos bajo el nombre de Alfa y Omega. Estamos en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, es lo que quería decirle. Vamos a ir a la parashá. Pero antes de comenzar la parashá, el estudio de Vaizrat y Sembró, vamos a citar el Shema para reconocer a nuestro Padre Celestial. Y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, si usted escucha el Shema, se da cuenta. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, de su glorioso reino, y somos parte de ese reino. Bien, la parashá de hoy tiene que ver con el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 26, del 12 al 35, Salmo Tehilín 24, Isaías 62, 8, y el Brit Hadashah, el pacto renovado, es Lucas, Silvano, capítulo 16, del 1 al 15, y Romanillín, Romanos, el capítulo 9, del 6 al 18. La parashá pasada estuvo muy buena y había mucha información que desglosar, y solo pude hablar lo que era honor y vergüenza, lo que vino a ser nuestro rey, lo que significaba Isaac ahí en ese lugar, porque él era el heredero. Pero Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y bueno, ya usted conoce parte de la historia porque lo pudo oír en la parashá pasada. También lo que pasó con Isaac en Gerar, cuando lo vieron con Rebeca. Y bueno, y él se establece allí porque el padre, recuerde como lo dije, él se convierte en el heredero, como decía, el heredero de la tierra, del trono. Él era el representante de su padre y del Dios de su padre, y de la cual el Padre Celestial, Jehová Sebaot, tenía que bendecirlo. Y si usted ve cómo termina la parashá, exactamente dice que comenzó a bendecir a Isaac. Y esta parashá no está muy lejos de ello, porque dice, y el nombre es, y sembró. El hecho que Isaac estuviera en ese lugar, y es una tierra donde están los filisteos y que
posteriormente también viene Esaú. Y allí se desencadena una serie de eventos. Los pozos tienen que ver con agua, bendición, pero sobre todo normalmente los pozos llevan el nombre de acuerdo a la necesidad que se presentara, y por supuesto era un agradecimiento a los dioses, y nada más y nada menos que quien en esos pozos que estuviera ahí primeramente fue Abraham, y de los cuales los estudiosos de esto dicen que Abraham le dio 5 nombres, pero que esos 5 nombres de esos pozos también representan a la Torá. Y cosa que creo, y lo creo honestamente. Y dice que Bereshit explica cómo el Padre en la creación le ocupó el nombre que se ocupó en la creación, y tiene que ver, dice que eso tiene que ver con el libro de Bereshit, el primer pozo. El primer pozo se llama Esek, el segundo Sina corresponde a Shemot, al libro de Shemot. El tercer libro tiene que ver con una fuente de aguas vivas, y tiene que ver con el libro de Vaikra, leyes, Halagot, leyes. Y la Torah es comparada con el agua. El cuarto sería Shiva, simboliza el libro de Bamidbar, que es número, porque dicen que constituye un libro a sí mismo y tiene que ver con las leyes, con los libros también, y parte del recordatorio de lo que sucedió en el desierto, todos los eventos que se dieron allí. Y por supuesto el libro de Deuteronomio, que se le titula como Rehobot, que es la enseñanza a la tierra de Israel, y tiene que ver con un pacto, y ya sabemos que es el libro de Deuteronomio, que es el tratado del gran rey para con su pueblo. Entonces no es descabellado que los pozos representen esos nombres que se le dio a Abraham. Pero sucede que comienzan a reñir, es decir, quienes vivían en ese espacio. Y, por supuesto, Isaac, porque el padre le ha dicho que se quedara allí, que comenzaba a bendecirlo. Pero usted se da cuenta que los pozos era para alimentación de los seres, de los animales, y para el riego, para el cultivo de la tierra. Entonces normalmente se tapaban, y ahí llegaban en ese lugar quienes habitaban cercanamente a ese pozo, pero se dieron cuenta que Isaac comienza a prosperar y comienza a engrandecerse. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tratado, un convenio, y el padre tenía que cumplir la palabra dada a Abraham. ¿Cuál? De bendecir a Isaac, a su hijo, el heredero, el lugar, cuidarlo, protegerlo y que fuera próspero. De los cuales yo les recomiendo un estudio que se llama El Rey que ha de venir, por este servidor, y usted va a entender un poquito más este concepto, porque ya empezaba a bendecir el padre a Isaac, dado a la promesa y de acuerdo a los convenios que existían en Antiguo Oriente Medio. Dicho esto, ellos ven que Isaac comienza a enriquecerse económicamente. Eso para ellos, en el contexto Antiguo Oriente Medio, era que el Dios de él era más poderoso que lo de los filisteos que estaban allí, porque eran filisteos. Y no solamente los filisteos, sino quienes estaban alrededor de ese espacio. Mire lo interesante de esto. Dice que riñeron y dicen que ellos tenían celos y lo hicieron que se fuera. Y él comienza a desplazarse por allí. Y dice en el verso 17, Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar y habitó allí. Luego hizo Isaac, volvió a abrir pozos de agua que había cavado en los días de su padre Abraham,
y que dice, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó los mismos nombres que le había puesto su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Ese tiene que ver con el tercero, pero que independientemente de lo que sucede, es lo siguiente. Ellos comienzan a sentir celo por lo que acabo de decirle, porque el Dios de Israel comenzaba a prosperarlo. Y el hecho que él sembrara, se multiplicaran sus animales, pero sobre todo el trato, el cumplir las palabras que eran para lo que se vivía en ese momento, dado a Abraham, bueno, se cumple lo que es la bendición cuando uno comienza a obedecer al Padre. El Padre no va a bendecir a alguien que no esté cumpliendo Torah. Yo puedo entender que a veces la gente, en su manera de ver la vida, todavía tenga cosas arraigadas, quizás de su juventud, quizás de su crianza, pero que nosotros, al irnos desligando de manera de pensar antigua, por eso Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Cómo se renueva una mente? Amigos, sencillamente, amiga, de la manera más sencilla. Leyendo la Torá. Siempre he dicho que el libro de Proverbios es magistral para hacer cambios correctivos en nuestras vidas. Mientras más fácil nosotros aprendamos y no nos opongamos al Padre, a nuestros pastores, nuestros mentores, inclusive a las leyes, siempre y cuando no sean contrarias a lo que el Padre estableció, porque ahí sí va a haber diferencia. Pero que nosotros, en nuestro caminar diario, honramos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, cumplimos con la Torá, cumplimos con la constitución de un país, usted no debería de tener problemas. Y nosotros también venimos a ser fuente de aguas vivas. ¿Por qué? Porque tenemos la Torá. Y de lo que usted se llena es lo que usted va a hablar, es lo que usted va a manifestar. Aquí Isaac, al cumplir la Torá, al cumplir los mismos mandamientos, el Padre tenía el deber de bendecirlo. ¿Y qué fue? Vino a ser de celos y contendieron. Si nosotros revisamos a lo largo y ancho de lo que es esta historia, dice en el verso 20, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso es que llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque se había acercado a él. Y abrieron otro pozo, pero también riñeron por él, y llamó su nombre Sinat. Se apartó entonces de allí y abrió otro pozo, y riñeron y lo llamó Rehobot, que es el último que le estaba diciendo. Y tiene que ver con los libros de la Torá. Y dice, Jehová nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba. ¿Y qué le dice? El verso 24. Y aquella noche se le apareció a Jehová, yo soy el Dios de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré, y tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Es decir, lo que le he dicho en un principio, si tú guardas, va a venir bendición. Y le dice, se le aparece. Y el hecho que se le apareciera estaba ratificando un convenio, un pacto, una alianza. ¿Y qué sucedió? Mire lo que dice. Entonces edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Y dice que Abimelech fue desde Gerar con sus allegados a su afical, capitán de su ejército. Y Isaac le dijo, ¿por qué venís a mí nuevamente, si me habéis aborrecido y echado entre vosotros? Y le respondieron, oiga, ciertamente hemos visto que Jehová está contigo, y hemos pensado interponer un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertaremos un pacto contigo. Fíjense lo interesante, ahora se dan cuenta que hay una alianza que quieren hacer. ¿Por qué? Porque quieren tener también la bendición.
de ese Dios sobre ese lugar y ese espacio. Y que Él se convierte en la persona, en el canal, en el vehículo, para bendecir a otras naciones. Lo mismo que viniera a hacer Yeshua. Yeshua se convirtió en el heredero, el rey, y las bendiciones de Isaac igualmente la mantiene Yeshua. Y como siempre le hago saber, por eso es que usted ve a nuestro hermano Pablo, que él siempre hace la comparación de Yeshua con Isaac. Y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Así como lo fue Isaac de bendiciones para las naciones, ahí como lo estamos viendo, Yeshua también se convirtió en bendición para las naciones. ¿Por qué? Porque abrió, digamos que el compás, nos encerró, nos abrazó, nos protegió, y eso es lo que vino a hacer Yeshua. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación de las bendiciones, miren, usted puede verlo y lo vamos a ver inclusive más adelantico. Isaac cuando llegó, Israel, Jacob, cuando lo mandan a la casa de su tío Labán, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaban las hijas de Betuel? ¿Dónde estaban? ¿Estaban qué? Pastoreando. Y también estaban cerca de un pozo. Cuando Moisés huye al desierto, ¿dónde fue Moisés? A un pozo. ¿A quién consiguió? A Séfora y las hijas de quién? Del rey de Madián. Y estaban en un pozo. Pero nuestro Mesías, en el capítulo 4, vamos a ir al libro de 4 del Evangelio de Juan. Y estaba allí también una mujer que va a sacar agua. Y hay un lenguaje allí. ¿Qué dice? Capítulo 4, y es cuando Yeshua estaba con su discípulo y se va a Samaria. Y dice, el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cercano al campo de ¿quién? De Jacob, que había dado a su hijo, ¿quién? José. En donde estaba una fuente de Jacob, y Yeshua, fatigado del camino, se sentó ahí sobre la fuente, y era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dice, dame a beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Y le dice entonces la mujer de Samaria, ¿cómo tú siendo judío me pides a beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan. Acuérdense que de los eventos que sucedió cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, y las 10 tribus, no es que fueron todas dispersas, claro. Normalmente iban las personas que tenían posición, liderazgo, y bueno, pero a ciencia cierta ahí llegaron otras naciones. Usted puede ir a los libros de Reyes y Crónicas y puede ver esa historia, quiénes llegaron allí. Y se mezclaron, normalmente se quedaban los capitanes de los ejércitos, también venían otras personas a comerciar, y eso fue lo que sucedió. Que porque el pueblo o mejor dicho, la tribu de Judá, había diferencia con ella. Pero se suscita allí ese evento, y de la cual la mujer le dice, pero ¿cómo me pides que te dé agua? Entonces Yeshua le dice, si conocieras el don de Jehová, y quién es el que te dice, dame a beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaba hablando del Rúa. Y a ciencia cierta, ella le dice, dame agua. Y él le dice, ve y llama al marido que tiene. La discusión ahí que se centra no era porque ella había tenido 5 maridos, sino que el pueblo de Israel, al mezclarse las naciones, habían adquirido a otros dioses y a otros dueños, es decir, los imperios. Y ella tenía un hombre en casa y seguramente era un romano. Y le dice, ese es el dueño que tiene. Y esa es la conversación que hay allí. El don de Jehová. Y él le dice, mira, si tú me pides a mí el don, el Ruach HaKodesh, yo te lo doy gustosamente. Yo te lo doy gustosamente. Y ella le dice, pero nosotros que tenemos que adorar, y él le empieza a explicar todo lo que viene a acontecer, y él le dice que ni en ese monte ni en el otro, sino cuál monte van a ir a adorar. Y eso es lo que pasa.
la fuente, el agua, se convierte en un recurso muy importante. Si usted va a las guerras, en los libros de Reyes y Crónicas, usted puede ver que es lo primero que hacían sitiar a una ciudad de manera, pero sobre todo los ríos, los caudales y los pozos, para poder hambriar al pueblo, inclusive la alimentación y el poder sembrar. Y ese era un proceso. Y de los cuales hoy por hoy creo que se manejan esos mismos conceptos, no de manera diferente, pero sino de manera de dominio. Pero ¿qué trato con todo esto? Si el Padre ha dicho que va a bendecir, que va a multiplicar, no lo ponga en duda. Donde usted vaya, porque usted va con la bendición del Padre donde usted se mueva. ¿Por qué? Porque ya Yeshua abrió el camino, Yeshua abrió la senda y Yeshua nos injertó en un convenio, en un pacto, en una alianza. Y Él tiene agua para todo el mundo. Ahora, hay citas, como en el libro de Enoc, en el capítulo 1, de que se convierte en una fuente de un abismo, pero no muy bueno, de los cuales el libro de Apocalipsis también habla. Y en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 9, nosotros podemos ver allí el pozo del abismo. ¿Y qué significa cada uno de esos pozos al abrirse esa fuente? La maldad y cosas de las cuales estamos viviendo. Pero de los cuales no solamente me quería que usted supiera de por qué esa fuente, y no agua para bendición, sino abismo para maldad, el desarrollo de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y que usted puede ver ahí la primera plaga que comienza en el capítulo 9 de Apocalipsis y tiene que ver con una plaga, perdón. Y fue la primera y fue el río Nilo. Y usted puede ver que Faraón mandó a que los pozos los cubrieran, mandaron a hacer pozos para sacar agua de la sangre y poder tener. Y hoy por hoy, amigo, el agua es un lujo. El agua es un lujo. Yo quiero ir al libro de Proverbios y quiero citar el capítulo 5, el verso 15. ¿Y por qué estoy citando Proverbios capítulo 5, el verso 15? Cuando nosotros vemos el capítulo 5 de Proverbios, está hablando de la conducta de un hombre. Y le dice, vete a tu casa y bebe el agua de tu propia cisterna y de los alrededores de tu propio pozo. Se abran a derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes por las plazas. Sean solamente tuyos y no de extraño contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué fuente se convierte usted para su esposa y su familia? Y por eso yo hablaba de la Torá como un agua de vida, como bendición, y nombré a la familia, los hijos, en una sociedad y en un país. Y que de lo que tú tienes para dar, pero principalmente con los de tu casa. ¿Qué tipo de agua, qué pozo eres para tu esposa e hijos? Y esa es la reflexión que traigo para esta paracha. Y ahí mismo, en el capítulo de Proverbios, el capítulo 23, verso 27, ¿qué dice? Proverbios 23, verso 27. Porque hoyo profundo es la ramera y abismo profundo la mujer ajena. También ella es como salteador y acecha y provoca traiciones entre los hombres. Hay personas, y no solamente mujeres, hombres también que se convierten así. Pero está hablando de una característica del ser humano. No voy a hablar de la mujer, porque el hombre también a veces es una fuente así, pero no de vida, un pozo. ¿Y qué clase de pozo nos convertimos?
¿Qué podemos ser nosotros en convertirnos en esos pozos de vida? ¿O qué tipo de agua pudiéramos dar para alimentar a nuestros seres queridos, aún en la quejilá? Yo creo que el Padre quiere que usted sea un pozo de agua viva. Y si usted quiere ver más, vamos al libro de Salmos, en el capítulo 7. Y después quiero ir a la enseñanza de Lucas, Silvano. Pero vamos a ir al Salmo 7, Salmo 7, verso 15. Dice, ¿Salmos qué? 7, sí. El verso 15, yo estaba viendo era el 5. Hizo un hoyo y lo ahondó, pero él mismo ha caído en el foso que ha preparado. Su perversidad se revierte sobre su cabeza y la violencia desde su coronilla. Es decir, lo que usted está acabando, usted es la persona indicada para saber qué tipo, y sin usted saberlo, cavó un hoyo. Pero resulta que ese hoyo vino a ser una trampa para ti. Tengamos cuidado. En el Salmo 40, y después vamos al libro de Silvano. Mire lo que sucede. Salmo 40 dice lo siguiente. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Oiga, me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, asenté mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso luego mi boca en un cántico nuevo y alabanza a nuestro Jehová, nuestro Dios. Verán otros muchos, y verán esto mucho, y temerán y confiarán en Jehová. Quizás está viviendo una situación como un hoyo que no puede salir, hay una desesperanza, pero el Padre te va a sacar, te va a hacer prosperar, cambiar. ¿Para qué? Para que la gente vea que sí hay un Dios en cielo y en tierra. Vamos al libro de Silvano y termino con esa enseñanza. Es Lucas capítulo 16, del verso del 1 al 15. Y Yeshua le dijo, cierto hombre tenía un mayordomo el cual fue acusado antes de dilapidar sus bienes. Llamándolo, le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde tu cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Para acabar, no tengo fuerza y me da vergüenza pedir. Ya sé lo que haré. Cuando se me quite la mayordomía, me recibirán en casa. Y llamando a cada uno de sus deudores, le dijo, ¿cuánto me debe mi señor? Él dijo, 100 barriles. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate y escribe rápido 50. Y está hablando allí Yeshua de lo que es la administración de una nación. Porque él está hablando a los líderes del país, que han hecho injusticia y ellos han venido a hacer un pozo, pero no de honestidad, de transparencia, de llevar las cosas bien, sino más bien trajeron miseria, pobreza, pero ellos sí estaban bien. Y Yeshua está hablando y dice, si los líderes, prácticamente lo que está diciendo, los líderes del mundo y quienes administran son más sagaces que los hijos de la luz. Cuando está hablando de sagacidad, no quiero que lo vean como viveza, o como decimos aquí en Venezuela, una viveza criolla, donde yo me aprovecho de un puesto de liderazgo para beneficiarme yo, pero el pueblo vive en opresión. Pero a ellos le van a pedir cuenta. Y es ahí a donde yo voy. ¿Cómo estás administrando tu casa, tu tiempo, los recursos que se te dan, aún a tu esposa, a tus hijos? ¿Y qué vienes a hacer para ellos? ¿Qué tipo de agua? ¿Qué tipo de alimento le das? ¿Qué tipo de trato le das? Porque si así eres para lo con lo de tu casa, creo que debería hacerlo también para lo de la calle. Cuando digo calle no estoy hablando cualquier gente, tus vecinos, en tu trabajo, porque ese es el pan nuestro de cada día.
Lo que tú eres en casa tiene que ser un reflejo en la calle o en el trabajo. Y nosotros venimos a ser fuente de agua viva. La Kehilá de Yahushua está por todas partes. Una planta radial se ha convertido en una fuente de agua viva. De bendiciones para muchos, familia. Yo espero y aspiro que esta paraxá haya sido de bendición para su vida. ¿Qué tipo de agua eres para ti, para los tuyos y aún para tus hermanos? Familia, bendiciones desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, nos vemos la próxima semana. Lei Raot, hasta pronto.